Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y estamos en la antesala del Día Internacional del Hombre. El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre y precisamente por eso nos acompaña el psicólogo, psicoterapeuta Alejandro Chávez Limón. Qué gusto saludarte, Alejandro. Igualmente, Jesús, igualmente aquí estamos. Un placer poder platicar contigo sobre estos temas. Sí, ¿verdad? Que están dificilones a veces. Sí, porque se han vuelto bastante polémicos, digamos, quizá a raíz de la última ola del feminismo, que muchas se le entiende pues como la cuarta ola del feminismo, en algunas perspectivas incluso como la quinta, pero a partir de ahí como que luego, por eso en parte y por otras tantas cosas, como que mucha gente tiene hasta miedo de tocar ciertos temas o se va como a tiendas, ¿no? Y demás. Entonces, Sí, bueno, sí. el Día Internacional del Hombre, primero, ¿qué se celebra o qué se conmemora o por qué hacer un Día del Hombre? Un Día del Hombre. Pues fíjate que es muy buena pregunta, Jesús. Es un contexto bastante, podría decir que amplio, porque vaya, se instaló una fecha por, según entiendo, organizaciones, vaya, de derechos humanos, de cuestiones, ya globalmente hablando. Y se propone un día para, digamos, centrar y darle forma a estudios de género, a luchas de derechos humanos, luchas de derechos civiles, violencia. Es decir, tiene esta característica que es como mezcla de varias cosas, todo obviamente con el fin del desarrollo de la comunidad y sobre todo pues ubicar muy bien cuál es, digamos, la trinchera, ¿no? Que hay que ir visualizando porque como bien mencionas, además de que no está muy hablado como cotidianamente o comúnmente, la investigación o el activismo o la respuesta institucional o civil también está como un poco como separadas unas de otras. Entonces, vaya, se propone eso, como homologar las cosas, juntar las cosas para que tenga más claridad pues el tema que, como decimos, pues es amplio. Claro, las masculinidades, escuchamos desde diversos espacios, particularmente el académico, que se habla de este término, las masculinidades, no la masculinidad, sino en plural, las masculinidades. ¿A qué se refiere esto? Sí, y de hecho es parte de la función que tiene el haber estudiado o el estar estudiando las masculinidades desde género, porque se va descubriendo, vaya, se va descubriendo sobre pues, la vida en comunidad, sobre la sociedad, el despliegue inclusive de la historia, que pues siempre ha habido grupos, digamos, por llamarlos así, subgrupos de masculinidades y vaya, siempre había estado como ese fenómeno permeando en nuestra sociedad, pero no había sido estudiado. Entonces, digamos que para darle su debido lugar, ¿no? Su debida lucha, su debido sentido a los grupos, entre comillas, subgrupos o subalternos, se hace esta categorización de masculinidades, porque efectivamente hay masculinidades positivas, nuevas masculinidades, masculinidad hegemónica, masculinidades igualitarias. Es decir, hay afortunadamente, y eso sí es muy, muy bueno, que muchas escuelas, sobre todo académicas, como mencionamos, se han puesto a investigar desde su contexto, desde su historia y como tratar de compartir ciertos objetivos en común entre varios tipos de estudios de masculinidades. Claro, es decir, lo que se busca es dejar de entender a la masculinidad como una cosa única, absoluta, que tiene que ver con la fuerza, que tiene que ver con el dominio, que tiene que ver con el poder, tanto económico como político y demás, y entender que hay muchas formas de ser hombre Sí. y que una no es tan o más importante o mejor que la otra. Vamos, de ahí puede venir también el plural, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho esa es una de las premisas más importantes de los estudios de masculinidades, o sea,
darle primero un contexto como justo, igualitario, por la misma presencia social, pero también a la vez abordar un poco más de fondo todo y ver cuáles son las interrelaciones entre ciertos grupos y focalizar temas, por ejemplo, que son muy, muy importantes, como lo puede ser la violencia, Ujú. desempleo, o sea, pareciera, bueno, esto ya es como muy, muy, una perspectiva propia. Para mí o sea, la falta de estudios de masculinidades, digamos que perpetúa, ¿sí? Ajá. Perpetúa de alguna manera, pues un conglomerado de problemas sociales que, ¿Cuáles, por ejemplo, suelen ser estos problemas? pues simplemente Ajá. la violencia en varias de sus formas, digamos que se aborda desde un contexto que es también de buena fe, pero de un contexto directo, ¿no? Por ejemplo, conflictos bélicos, epidemias, hambruna, pobreza, bueno, siendo quizá un poquito excéntrico o algo, o sea, podemos pensar que esos deterioros sociales pueden provenir también de un comportamiento socioinstitucional, sociofamiliar y demás, que tiene, vaya, como similitudes con mandatos de masculinidad, ¿sí? Del Ajá. dominio sobre otra persona, La próxima etc. semana, el 25 de noviembre, se estará conmemorando el Día de la No Violencia Mm, contra la Mujer. La inmensa mayoría de las veces que una mujer es violentada por un hombre, o por lo menos las más visibles son precisamente por un hombre. ¿Tiene que ver también con esto? sí, claro. Sí, de hecho, bueno, hay un término por ahí muy, muy conocido ya en lo que respecta a estos asuntos, que es la deconstrucción. Ujú. Digamos que una de las pautas también muy importantes para la deconstrucción tiene que ver con la comprensión del hombre como actor, como agente de violencia. Ajá, Sí, claro. o sea, no es algo que nos guste del principio, pero vaya, es como algo a lo que se llega luego ya de empezar a ser un poco más sensible, ¿no? Al tipo No de recuerdo si fue problema. 2018, 2019, el primer año que en México, después de la marcha del 8M, Sí. el 9, hubo no recuerdo cómo se le llamó, pero es como una especie de eh, no presencia de las mujeres en el espacio público, ¿no? De no salen las mujeres ese día, no van a Ah, sí, trabajar, sí, no sí. salen a las calles, no hacen ninguna labor, ni fuera ni dentro de la casa, no home office, no nada. Sí, Y entonces recuerdo que en distintos espacios mediáticos, académicos, sí. se cuestionaba, se reflexionaba sobre todo del ¿y qué nos toca a nosotros? O Mm, sea, ¿de qué manera somos responsables de esta situación y qué nos toca cambiar, ¿no? Entonces, en este sentido, desde las masculinidades, ¿qué se ha reflexionado, qué se ha hecho? se ha señalado, pienso así como primer punto, se ha señalado ya, vaya, el problema. O Ujú. sea, todavía no pienso que todavía no lo desmenuzamos, lo analizamos lo suficiente, pero sí ahorita ya está más que claro que, por ejemplo, el término masculinidad hegemónica, que es como lo que podría explicarse un poco el tema de la violencia machista, pues tiene que serán unos 50, 60 años apenas de investigación y, y con lo que se han topado es eso, vaya, que lo primeritito que hay que hacer es como sensibilizarse, ¿no? En ese aspecto, no tanto de mi entorno inmediato, ¿sí? Aunque sí se repliega obviamente, sino más bien en ese constructo cultural que está como muy, muy, muy presente, al grado tal de que a veces llegamos a posiciones como, entre comillas, instintivas, entre comillas, naturales y demás, y pues bueno, ese es quizá uno de los temas más complicados, pero que afortunadamente ya se tiene el señalamiento, ¿no? O sea, la violencia, como decíamos, o sea, no se puede ver como tal cual, en ese sentido natural, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, Hablando de eso, precisamente, o sea, como del desnaturalizar tantas cosas, el hombre tiene ciertas características físicas que lo definen como hombre.
no necesariamente hay otras tantas cosas, o mejor dicho, hay otras tantas cosas sociales, culturales, que se le asignan que no necesariamente tienen que ver con su naturaleza como hombre, Sí, ¿no? Hablando de la masculinidad hegemónica o esa forma de que a lo largo de los años se ha construido con esto es lo que te hace hombre y que han sido como todos esos mitos que se quieren romper con las nuevas masculinidades, me gustaría que primero vayamos a cuáles consideras que son los principales mandatos o estereotipos que históricamente han definido lo que es ser hombre. sí, sí, qué importante, Jesús. Mira, si me permite sacar Claro. mi tarea, hay un autor que me gusta mucho que se llama Luis Bonino. Él habla básicamente de matrices, creencias matrices, que digamos son los modelos del ser o de la relación que nosotros permeamos constantemente y que vaya, podemos resumir como una especie de cúmulo de costumbres o cúmulo de códigos de conducta. Uno de ellos, por ejemplo, son cuatro. Uno de ellos son autosuficiencia prestigiosa, ¿sí? O sea, que uno tenga como esta posibilidad casi casi innata, ¿no? De sostenerse a sí mismo por X número de Como que no tiempo. necesitas ayuda de nadie, no necesitas que nadie te eche la mano para nada, tú Sí, solo puedes. sí, o sea, el concepto, Independientemente de la situación en la que estés, al ser hombre deberías poder solo. exacto, sí. Otra es belicosidad heroica, ¿sí? O sea, es decir, que de defender, por ejemplo, cuestiones digo, aquí me estoy yendo quizá un poco al extremo, pero cuestiones de honor, cuestiones de todo este asunto de la defensa de lo que sea, ¿no? De cualquier situación, verlo como una situación de héroe, ¿no? Un culto al héroe, algo así. O sea que si estoy en una situación en donde estamos siendo amenazados ante cualquier situación, como hombre tengo que ser el que se Salve. convierte en héroe y proteja a los demás que estén alrededor. Sí, y esa es en particular muy compleja, Jesús, porque vaya, o sea, pues no sé si realistas, yo podría decir que sí. O sea, el concepto, la imagen, sí, la figura del héroe, vaya, nunca está, digamos, sobre su propia fuerza o sobre su propio poder. O sea, ahí es donde yo pienso que comunitariamente nos tocan hacer varias cosas también. O sea, está genial a veces defender, ¿no? Causas justas y todo, pero vaya, reducirlo a la figura del héroe se me hace, ahí es Claro. donde empiezan Y los que solo problemas. sea el hombre el héroe. Exacto. Sí, De sí. alguna forma, no, no sé qué tanto el autor lo ponga así, pero invisibilizar la posibilidad de la mujer como una heroína también puede Exacto. ser. Sí, o la comunidad también, Claro. como gente de cambio, o sea, y pues bueno, esa es la segunda matriz. Ajá. Otra es respeto y valor a la jerarquía, ¿sí? Yo la veo como muy psicosocial, por ejemplo. O sea, vaya, dentro del mundo simbólico podríamos decir que sí hay jerarquías. O sea, tú tienes más estudios que yo tengo más edad que tú, etc. O sea, podemos eh, comunicarnos y convivir, como digamos, desde esa manera, sin que haya problema. El problema es que se le da un valor, eh, digamos, como de poder, como de un extra que ya no es convivible, por así O sea, decirlo. como que te hace más hombre o te da más valor el tener un mejor cargo o un cargo más alto, o, más dinero, más estudios, o sea, cosas que tengan que ver como con estatus social, político, económico, Sí. cultural, y le da más valor a la persona por Sí, tenerlo. totalmente. Y podríamos hablar como de esta palabra luego es tan compleja del capital, ¿no? O sea, algún tipo de capital que yo piense o crea que es superior a alguien, haz de cuenta que eso es algo que me impulsa, algo que me motiva, que me lleva a hacer o no hacer cosas también. Ajá. ¿Y la cuarta matriz? La cuarta es superioridad sobre lo femenino. Mm, O sea, ya
para terminar Para terminar de matar. Sí, no, hombre. Claro, o sea, lo masculino siempre por encima de lo femenino. Sí, Esta falsa idea o esta idea que lamentablemente se lleva a cabo en muchos espacios y que no tiene que ver, y acá corrígeme, estoy equivocado, pero no es el hombre por encima de la mujer, que también, sino lo masculino por encima de lo femenino, de tal manera que cualquier rasgo entendido como femenino en otro hombre lo va a hacer menos hombre. Sí. Y esto, pues, hay que tumbar Sí. estas ideas, ¿no? Sí, hay que cuestionarlas porque, vaya, o sea, lo que primero podemos pensar, Jesús, que aparece en este tipo de trabajos, es que se tiene una convicción, o sea, se tiene una idea de que pues, es que así es, ¿no? Y así ha sido por mucho tiempo, ¿no? Y que es natural, porque luego se naturalizan cosas para poder ejercer poder Sí, de cosas que no son naturales, o sea, no necesariamente, o mejor dicho, lo masculino no tendría que estar por encima de lo femenino, pero se naturaliza sí. a que sí, así ha sido toda la vida y así es lo normal y así lo seguimos haciendo y es momento de parar y de cuestionar eso, ¿no? Sí, sí, porque vaya, sobre la idea de que tenemos que aprender otras cosas, y no sé, yo soy un poco primero cauto, ¿no? En ese aspecto, porque vaya, se puede hacer una especie de respuesta, contestación, pero yo pienso que es como más bien emergente, o sea, no está así como bien construida, por así decirlo, porque no permea comunitariamente. O sea, hablamos de individuos, de figuras aisladas que están tratando de hacer cosas y está muy bien, se respeta, pero vaya, lo que podemos decir de los estudios de masculinidades y todo esto es que abogan mucho por la comunidad, por el fenómeno relacional de desarrollo de alguien, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencias tienen estos modelos tradicionales o este modelo de masculinidad hegemónica, tanto en la persona como en el entorno, en quienes lo rodean, en términos de emociones, en términos de salud, en términos de relaciones? Pues sí, sí, a mi forma de ver sí impacta mucho, Jesús, o sea, y impacta más porque son como varios como espacios, perdón, varios espacios donde la disfunción, el deterioro, el riesgo, están muy presentes. En lo económico, pues no se diga, ¿no? O sea, vaya, la mala distribución de los recursos en forma general, pues podemos pensarla también como una especie de perpetuar jerarquía, ¿no? En ese aspecto. Ahora, en el aspecto social, yo pensaría que también es como delimitar y hacer rígida una convivencia social, donde pues todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones relativamente a una u otra forma, pero vaya, ya si nos instalamos en un modelo hegemónico, o sea, la lucha ya es de otra forma, o sea, es por sostener ese modelo hegemónico, no por desarrollarnos tal cual, ¿sí? Entonces yo creo que también en ese aspecto social, el no desarrollo de la comunidad, sea afectivamente, sea en cuestión recreativa, en cuestión profesional, se va mermando, ¿sí? Se va mermando porque quien tenga acceso más bien a este tipo de situaciones de otra escuela, otro trabajo y todo, pues lo hace, ¿no? Y está bien, pero vaya, se sigue perpetuando, ¿no? Y espero no sonar muy radical, pero vaya, sí creo que lo más delicado del problema es que tiene varias formas de impacto y que por eso mismo no podemos tal cual verlas. Por eso se propone un modelo relacional, un modelo comunitario, por así llamarlo, para que tengamos un poco más de acceso a esa visión, a esa perspectiva donde yo puedo estar bien por mis privilegios, pero sé que hay otros hombres que la están pasando muy mal en la escuela, en el trabajo, en el hospital, ¿sí? En un centro penitenciario, etc. O sea, hay temas donde o sea, se nos refleja esa falta de conocimiento del tema y pues, como no nos afecta o no nos sensibilizamos, pues no le damos O tanta no nos damos importancia. cuenta que nos afecta, ¿no? O También. también, sí, excelente, sí, sí. Ajá. ¿Dónde aprendemos? ¿Dónde suele aprender el hombre a ser hombre? Porque pareciera, volvemos al punto, pareciera que es algo natural.
Y sí, evidentemente hay alguna carga natural, no habrá que negarla, pero hay muchísimas cosas y casi todo lo problemático de lo que estamos hablando son cosas aprendidas. ¿Dónde se aprende esto? ¿Cuáles son los mecanismos de aprendizaje de estas conductas, de estas ideas, de estos símbolos, de estos significados, ¿no? También. Sí. Mira, yo pienso que se aprenden mediante, por ejemplo, ¿cómo decir? La doble función digamos, el dato o la expresión de la masculinidad hegemónica. Es decir, si hablamos de, por ejemplo, psicología en el tema del desarrollo, pues el entorno en que fui criado, el Mm. entorno donde aprendí a mis funciones vitales, a convivir, a trabajar. Vaya, no solo viene eso, sino que viene también esa carga o ese modelo cultural del ser, ¿no? O sea, Ajá. y yo creo que esa es la parte más evidente donde nosotros la aprendemos y donde nos es de hecho difícil, porque también a veces en temas de deconstrucción se piensa que si es eso o nada. O sea, eres, como se dice a veces popularmente, o eres hombre, hombre, o no eres hombre. O sea, no hay como esta, estos tonos, estos matices donde uno puede decir, bueno, pues es que yo no quiero así, pero tampoco quiero así, pero así sí. O sea, no Esta está es mi forma de ser hombre, esta es mi forma de expresarme, de presentarme ante el mundo como un hombre. Por eso, exacto. de ahí, volviendo al inicio de este episodio, el plural. O sea, no es masculinidad, es masculinidades, Exacto. ¿no? Y es las distintas, diversas e infinitas formas Sí, de ser, de presentarse, de sentirse, de saberse hombre. sí, y estoy seguro que en 20 años va a haber más estudios y más propuestas y sobre todo más vivencia social de otra manera, ¿no? Pareciera, y quienes estamos, digamos, cercanos a estos temas y a estos discursos, de repente sentimos eh, que vamos avanzando, que se van consiguiendo cosas, que se puede ver un futuro prometedor, un futuro más plural, un futuro más incluyente, pero luego vienen algunas otras corrientes, digamos, más conservadoras, por decirlo de alguna manera, en donde ya empieza uno a dudar, ¿no? O sea, ¿qué tanto llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos con todo el discurso antigénero y demás? Sí, Y dices, pues, ¿realmente el futuro qué tan prometedor va a ser? Entendiendo que hablar de futuros es especular y pues se puede caer casi en un ejercicio estéril, pero creo que no está de más. sí. ¿Cómo visualizas el futuro en este sentido? Mira, yo lo veo desde un punto de vista microcomunitario. O sea, lo que se ha visto, digo, no es como tal mi área, pero sí me gusta mucho el tema sociológico. eh, ya cuando está una situación como muy crítica, son las comunidades, digamos, cercanas las que empiezan a hacer respuesta, a hacer intervención. Ujú. Yo pienso que podría eso estar todavía más extenso en países, en continentes o en el mundo. Y creo que tiene que ver con eso, porque si hablamos, por ejemplo, de la principal dinámica de la masculinidad hegemónica es territorio, o sea, es Mm, acaparar, ¿no? O sea, como la sea, expansión, ¿no? ¿sí? A costa de lo que sea, ¿no? Entonces, la idea vaya, cuestionar ese tipo de dinámicas tiene que ver con desarmar, ¿no? Lo que en teoría está bien armado, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué crees que algunos hombres se resisten o incluso rechazan este tipo de debates? Y están ahí figuras como el Temach o algunas tantas otras Sí, de que quieren reforzar, no, ser hombre de verdad es esto y tienes que trabajar para esto y seguir luchando por estereotipos masculinos que pensábamos que incluso ya habíamos superado, ¿no? Que sí, se habían quedado en el cine de oro mexicano, que se habían quedado en otros lugares y que hoy en 2025 renacen a través de figuras mediáticas o políticas incluso sí, en el sí, sí. territorio de lo público, pues. Sí, vaya, y de hecho es un tema fuerte, Jesús, porque curiosamente tienen ya mucha presencia. O sea, digo, somos como más o menos de la generación y antes pues no se veía
tal cual, ¿no? Esa situación. Yo pienso que es por lo mismo que hay un entorno de crisis, de emergencia. O sea, y este tipo de figuras o este tipo de aporte o de perspectiva, lo que hace es como tratar de responder a una pared así que se está cayendo, ¿no? Que, bueno, no puedo decir tampoco que no dejan de existir porque ya existen, pero vaya, si lo pensamos un poquito más pues a fondo, con cierta sabiduría y con cierto sentido humano y comunidad, pues tratan de resolver algo así de forma inmediata que no, lejos de resolver, procura o genera más problemas todavía. Claro. Tradicionalmente nos han enseñado a los hombres o hemos aprendido a reprimir nuestras emociones. Sí. ¿Qué efectos tiene esto en nuestra salud mental? No, muchísimo, Como muchísimo. psicoterapeuta, Sí, sí, de hecho, vaya, el tema es como esta polaridad, porque justamente habemos y hay hombres que se cuestionan mucho este tipo de situaciones por historia de vida, por alguna situación o algo en su desarrollo de vida, pero vaya, lo que afecta mucho, Jesús, es que no hay tal cual modelos que seguir, ¿no? Si hablamos de ciencia mental, es lo mismo, o sea, sí hay un postulado, obviamente, de trabajo clínico, de trabajo de psicología social, todo esto, ujú, pero así como tal, estudios de masculinidad es nuevo, o sea, es más nuevo que la psicología, que por sí la psicología es nueva, ¿no? ajá, claro, Entonces, la idea es, vaya, desde esta trinchera, la psicoterapia, ser muy, muy observadores, muy clínicos y sobre todo muy humanos con los fenómenos que se están presentando para poder encontrar de esa manera, digamos que juntos, una salida más amigable, más respetuosa, más justa, más sana, ¿no? Para todos. claro. ¿Dónde se puede fomentar una educación emocional más sana para los hombres particularmente? Digo, para todas las personas, pero para los hombres particularmente en este sentido de no tener resistencia o de quitar esa resistencia a la expresión de las emociones. ¿Cómo se promueve esto? ¿En qué espacios habría que estar luchando por Sí. promoverlo? Sí, pues mira, la bondad de todo esto es que puede ser, digamos, como inclusive sin institución, o sea, como hablábamos hace un momento, Jesús, de Ujú. como este tema de lo heroico y todo eso, o sea, tenemos, vaya, muy, muy, muy centrado ese de que una figura, ¿no? Un algo. Y no, la verdad es que sí podemos utilizar ciertas bases distintas como por ejemplo puede ser el modelo relacional con las mujeres, Ujú. como puede ser simplemente dialogar un poco más a detalle con varones, ¿sí? O sea, pero vaya, la idea principal de reorganizar o hacer un cambio en este sentido, pues es más que todo cotidiano, o sea, es más que todo desde una postura lo más funcional posible a la bilateralidad de la comunicación, Mm. porque si uno piensa, no, pues es que tengo que ir a terapia y tengo, sí hay que hacerlo, pero para que lo hagas hay que hacer como un intro, ¿no? Por así decirlo, o empezar a actuar en ese aspecto para que se vaya como materializando un poco más, porque te decía, un aspecto muy, muy constante es que está como en el aire también, o sea, Ujú. muy perdido que si las instituciones, las escuelas, la comunidad científica, los medios, el arte, o sea, hay mucho separatismo, podríamos decir. Claro. Yendo particularmente a la educación integral de la sexualidad que se ha trabajado porque entre en las escuelas, entenderlo no como una amenaza, sino como un aliado para que tengamos infancias, adolescencias, juventudes más sanas en muchos sentidos y quitar esta idea de que la sexualidad es solamente las cuestiones de reproducción o reproductividad, sino que tienen que ver con tantas otras cosas como lo que estamos platicando ahora. ¿La escuela podría ser un lugar en donde se aprendan Sí, estas cosas? sí, yo pienso que es, si no la mejor opción, de las mejores opciones. Ajá. Los medios de comunicación, ¿qué papel jugamos? Híjole, pues también bien importante porque, vaya, de
de los medios de comunicación depende mucho el flujo de información que haya. Ujú. Yo pienso que es eso. Y, pues sí, o sea, simplemente por la presencia social que tienen los medios de comunicación, es muy, muy, muy importante que haya cercanía con este tipo de No sé si información. te viene a la mente algún producto de los medios de comunicación, película, serie, libro, vamos, algo, algún producto mediático, digámoslo en general, Sí. en donde se promuevan masculinidades más sanas, más positivas. No sé si te viene a la mente uno ahorita y si no, retomamos la pregunta más adelante en Sí, caso de que adelante. venga. Y al lugar a donde quería ir es el tema del autocuidado. Mm, Uno de los mandatos o de estos mitos, digamos, sí, que se repiten, y ahorita lo comentábamos, lo traías tú a la mesa, es sí, esta como omnipotencia o esta cosa de el hombre solo puede, ¿no? mm, Y no sí, necesita como de los demás. Y es muy común, y lo vimos durante la pandemia, que los hombres luego nos resistíamos al uso del cubrebocas. Y nos ah, sí, resistíamos a que nos midieran la temperatura y pues si yo estoy bien, no ¿no? salir, Y, o sea, más bien a salir, ajá, exactamente. Entonces, ¿y por qué no puedo salir si yo puedo salir? Y entonces había una cuestión ahí de, evidentemente, de género, porque en términos generales, había casos individuales, por supuesto, pero en términos generales sí, parecía que los hombres éramos los que más nos resistíamos. Y hablo en plural por ser hombre, no porque fuera mi caso. Éramos los que más nos resistíamos a el cuidado. Y en general, el cuidado, el autocuidado, eh, parece que está peleada con la masculinidad, por lo menos la hegemónica. sí, sí, totalmente, o sea, y lo podemos ver de muchas maneras, o sea, la pandemia yo creo que fue muy buen ejemplo porque o sea, nos podemos dar cuenta que una actitud, que un sistema de ideas, de creencias, no se queda en pensamiento, o sea, se apodera, por así decirlo, del cuerpo, de mis acciones, de mis relaciones, ¿sí? Y ahí es donde, de hecho, también pasa mucho que cuando ese sistema de creencias se fractura, se fisura un poco, entramos en crisis totalmente, o sea, porque Ajá. era lo que nos sostenía, tal cual, ¿no? Claro, esta resistencia al cuidado, Sí. es necesario, digamos, ahora sí que una de las cosas que habrá que deconstruir de la masculinidad es esa, ¿no? Es el cuidarte no te hace menos hombre, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, la idea de salud, de hecho, a veces permea como desde otros aspectos que no tendrían que ser tan esos aspectos, como lo puede ser el social, por ejemplo. Pero sí, creo que ahí sí, médicamente, clínicamente, lo mejor es de lo más pronto posible estar bien en este tema del autocuidado, porque precisamente, o sea, evoca esa situación, Jesús, Ajá. del cómo puedo yo ser héroe, inclusive en ese tipo de situaciones, porque vaya, si lo vemos ya un poquito más clínico, más psicoanalítico, no sé, hace 30 años, 40, un examen de próstata pues era imposible, ¿no? O Porque sea, vas a perder tu masculinidad, ¿no? exacto. Entonces uno puede decir, ¿qué tiene que ver eso con el héroe? No, pues mi padre me decía, mi abuelo me decía, X, ¿no? O sea, la idea es como que en esta parte explorar un poco los aspectos de impacto, del cómo nos enseñaron, porque pues Ujú. bueno, creo que todos estamos como de inicio en esta presencia de la masculinidad hegemónica, pero vaya, ya cada quien hacemos o hace uno su propio, como decir, su propio trabajo, ¿no? Claro. La productividad también me parece que es un área en general en la actualidad, en este mundo tan acelerado y tan capitalista y demás. Sí, El tema de tienes que estar produciendo, produciendo, produciendo para que valgas como persona y pareciera que todavía más si eres hombre. sí, sí, y fíjate que eso es mucho lo que promueven estos nuevos modelos como neohegemónicos, por así Ajá. decirlo. Eh, ellos defienden o se procura
ver desde un punto de vista muy positivo y muy sano, inclusive, este asunto de producir, ¿no? Este asunto de estar como siempre generando algo que tenga que hacerme pertenecer a la sociedad. Eh, Algo que también se ha revisado mucho en los estudios de masculinidad es no caer en el esencialismo, o Ujú. sea, vaya a quitarnos como ese valor dogmático, ¿sí? De que el hombre, hombre, y por qué voy a hacer esto si yo ya aporto en la casa, por ejemplo, cosas así. Claro. O sea, simplemente el puntualizar una especie de dogma hacia lo que alrededor en teoría no funciona, pues no solo nos da o le da al hombre que trabaja o vive con las masculinidades hegemónicas, no solo es la presión para él, ¿sí? Porque es una presión, es una lucha, es un combate que él tiene que estar perpetuando y avivando, sino que también quita las posibilidades de que las otras personas se desarrollen como ellas conciban, y se establece una dinámica muy, muy rígida, donde de hecho no hay cuerpo que aguante, o sea, un Ujú. trabajo así extenuante, no hay cuerpo que aguante maltrato tanto tiempo. O sea, la idea es eh, hacer precisar en este momento de mi parte que vaya, el modelo de hegemonía tiene muchísimo que ver en otras acciones, y ahí es donde podríamos nosotros sensibilizarnos para darnos cuenta de qué tanto está impactando, ¿no? Claro. E ir quizá en defensa como del descanso o del Sí, ocio, como una resistencia contra esta, esta productividad como voraz, ¿no? sí. Sí, el descanso y vaya, la no aceptación de una jerarquía donde Mm. siempre voy a estar abajo de alguien y siempre voy a estar arriba de alguien. Incluso si me permites en relaciones de amistad. O sea, También, que las relaciones de amistad dejen de ser un campo de competencia para convertirse de alguna forma en una comunidad en donde podamos disfrutar sin necesidad de estar midiéndonos en sí. distintos campos, ¿no? Sí, justo, o sea, la amistad, el tema familiar, el Ujú. tema de pareja, no se diga, o sea, ya hoy en día, bueno, creo que siempre ha sido así, pero hemos tratado como de encontrar esos espacios, ¿no? Seguros de escape, de relajación, de honestidad, o sea, porque vaya, si lo que podemos pensar ahorita como un impacto muy, muy fuerte del tema capitalista y todo eso, es como un malentendido de lo individual, ¿no? O sea, un malentendido en el sentido del control, del poder y todo esto. Y todos nos alineamos porque, pues bueno, tampoco podemos vivir fuera del sistema. Claro. Pero vaya, sí es mucho el darse cuenta, ¿sí? Hasta dónde termina esa dinámica y dónde estoy yo, dónde está mi familia, dónde está mi pareja, mis amigas, amigos, ¿no? Ujú. A manera de cierre, Alejandro, Sí. ¿qué mensaje o qué reflexión te gustaría poner sobre la mesa que nos lleváramos en este Día del Hombre? Sí, pues mira, para mí lo que más me ha costado, lo que más he tratado de- de promover, ¿sí? Es, o sea, no podemos nosotros como hombres o mujeres como mujeres asumir que vaya, que mi lucha o la lucha es en realidad contra, ¿sí? Es más bien sostener las diferencias, sostener la convivencia, y en ese marco, en esa situación, en esa dinámica, en ese escenario, poder desarrollarnos. Yo creo que el desarrollo comunitario es algo muy, muy importante a partir de nuestra propia decisión de hacerlo así, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Alejandro. No, hombre, ¿de qué? Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.